Hola aumentados, ya estamos en el segundo tutorial de cómo se creó este juego, que es uno de los juegos más avanzados que hemos hecho desde que hacemos diseños de realidad aumentada para filtros, que es Instagram y Facebook. Y les agradecemos a todos, ya somos más de los 1000 suscriptores. Recuerden que este video es la segunda parte del video que ya subimos antes, que llama Tutorial Dynamics Games para Spark Studio gratis. Aquí en este tutorial tengan en cuenta que es donde enseñamos todo lo que es lo básico para los movimientos y cómo se crea esa pantalla que está atrás. Y les agradecemos a todos, dijimos que después de 2000 suscriptores hacíamos el tutorial, ya somos 1370. Digamos, estado grabando toda esta parte entonces y cuadrando todo para que sea una forma sencilla para que lo puedan aprender cuando estemos armando el juego. Y en ese tutorial anterior, ¿qué fue lo que aprendimos? Pues estas dinámicas, que es que si yo subo mi cabeza, eh, en lo que es la nave sube, que si voy hacia la derecha o hacia la izquierda, también el fondo se mueve, y que la nave que es la nave enemiga, que es la que está adelante, se mueva también cuando se rote cuando yo voy hacia la derecha, ella rota también al contrario. Aquí en este momento, a comparación de la plantilla anterior, vemos que arriba ya nos aparece el score, que ya vamos a ver cómo lo creamos. Es muy importante, antes de comenzar, les vamos a dejar unos parches, como yo les comentaba en el video anterior. Aquí a la izquierda vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, 5 parches más un bloque. Antes de comenzar a seguir esta segunda parte, porfa descarguen estos parches porque son con los que vamos a trabajar para hacer las colisiones, que es decir, para poder hacer los puntajes, que cuando yo dispare la nave adelante me quede el puntaje. Pero si digamos ustedes quieren tener la plantilla completa, lo que vamos a hacer, porque digamos esta plantilla que tenemos ahorita puede que no esté exactamente igual a la del video anterior, pero ustedes pueden encontrar también todo. Vamos a dejar toda esta plantilla completa en un curso de Hotmart donde va a estar la primera parte del video anterior así tal cual como está en YouTube, va a estar esta segunda parte así tal cual como está, va a estar los parches, pero lo diferente digamos a lo que van a encontrar acá es que va a estar esta plantilla cuando terminemos completa. Entonces todo esto que terminemos al final va a estar la plantilla de Spark Studio para que si ustedes digamos no quieren armarlo desde cero, pues simplemente es como comprar lo que van a hacer es comprar la plantilla para que después ustedes digamos también la puedan modificar. Pero recuerden que lo que nosotros siempre queremos con esto que hacemos en YouTube es que aprendan desde cero absolutamente cómo es que hacemos la programación del juego, porque cuando ustedes saben programar ya entienden cómo pueden modificar toda la plantilla o todo el juego. Entonces ese va a estar en Hotmart. Eso todo va a estar en los comentarios. Entonces el que está todo completo con toda la plantilla va a estar en los comentarios. Los parches que no tienen ningún costo, que van a estar ahí disponibles en los comentarios. Y digamos que eso es lo que van a encontrar acá en la parte de abajo. Entonces ahora vamos a comenzar con la segunda parte. Si se dan cuenta, en la segunda parte, en este momento, la nave que está en la parte de atrás tiene un plano que no tiene textura. Y la nave de adelante también va a tener un plano. Entonces lo primero que voy a hacer es primero aumentar aquí nuestro editor de parche. Me voy a alejar un poco para ir explicando lo que habíamos hecho antes. Vamos a dejar acá abierto una guía. Entonces lo que hicimos antes, que fue tener el Face Finder. Este Blink no estaba, ahorita lo vamos a agregar, les voy a explicar por qué. Y tenemos los movimientos. Entonces, ¿qué está? Primero el movimiento de la nave, que es este que dice Wings X. Luego sacamos el movimiento de la rotación. Es que para cuando la nave yo giro hacia la derecha y hacia la izquierda, se dan cuenta que la nave también rota. Este de balas no lo vamos a utilizar por ahora, este lo vamos a agregar ahorita, pues lo vamos a tener aquí disponible para yo mostrarles qué es lo que va a hacer. Luego encontramos la rotación de los bloques. Los bloques los llamamos a este túnel, que cuando yo giro hacia la derecha y hacia la izquierda, el bloque, lo que es el túnel, está rotando. Por último, vamos a encontrar acá lo que es la rotación de la nave Interceptor, que es la enemiga. Que esto ¿qué es lo que quiere decir? Esto lo que hace es que cuando yo giro hacia la izquierda, la nave que está atrás, que es la del Interceptor, también rota. Esto es lo que aprendimos en el video anterior. Como tal, son las dinámicas, que es la base para empezar a hacer el juego, porque yo necesito moverme y desplazarme para poder mover esta nave. Ahora, vamos a comenzar primero haciendo lo que es agregar esta parte, que es este número que está acá arriba, que es el que va a llevar el puntaje. El puntaje, ¿cómo se agrega? Aquí yo lo coloqué en la parte izquierda, se llama Score. Lo que yo voy a hacer, recuerden que aquí nosotros creamos una carpeta que llama Casco y Juego.
todo tiene que estar dentro de esta carpeta. Si no está dentro de esta carpeta no se va a ver aquí en nuestra pantalla. En casco y juego van a dar clic derecho, agregar objeto, agregar un canvas. Luego en el canvas le vamos a dar clic derecho, vamos a agregar un texto 2D. Ese texto 2D, si lo ven ahorita aquí en el viewport que está acá a la izquierda, se ve, dice texto, está en azulito. Le vamos a colocar en este caso un número 0, vamos a ir a la parte de abajo y le vamos a cambiar el color, algo similar al que tenemos en este momento. Entonces vamos a colocarle un azulito y le vamos a dar OK. ¿Se dan cuenta? Este número es el que está acá a la izquierda. Voy a ocultar mi score, el que yo tengo en este momento. Voy a coger el que ya tengo acá. Cuando uno tiene el 2D texto 0, aquí en la parte derecha superior uno puede dejarlo en el centro. Y pues lo que vamos a hacer es agrandar el tamaño. Lo tenemos en 50, dejémoslo en 70. Lo vamos a dejar un poco más, digamos que 90. Listo. Este score ya lo vamos a dejar ahí listo. Después vamos a empezar a mirar cómo es que se hace para que cuando yo toque, cuando se colisione la nave, cuando yo dispare y salga el disparo y toque la nave del interceptor, pues me va sumando números. Entonces lo vamos a dejar por ahora ahí. Ahora vamos a empezar con la parte de los colisionadores. Recuerden que van a tener que importar todos estos parches que están acá a la izquierda. Vamos a eliminar este audio playback controller, que este no lo utilizamos acá. Entonces vamos a importar esos tres parches, que es Freefall, Vector 3 Saber, Euler to Unit Vector, distancia de colisionador y movimiento nave enemiga. Recuerden que esta es la carpeta que les vamos a dejar para que puedan descargar. Entonces hay uno que se llaman parches, donde van a encontrar eso que les acabo de leer, y vamos a encontrar cápsula, que es el modelado 3D de los disparos, simplemente es como un modelado de un tubito, y van a encontrar el anti-loop block, que es un bloque que también se coloca ahí. Eso es lo que van a encontrar en la carpeta. Entonces ustedes importan todo esto. ¿Cómo lo importan? Simplemente le dan clic mantenido, digamos en los parches, cogen todos, le dan clic mantenido, lo arrojan aquí sobre la escena. Apenas lo sueltan, pues les van a quedar acá, al igual que el bloque. Aquí tengo una fuente que yo había descargado, que era como para darle ese toque diferente al número. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es crear este sender de Blink. ¿Cómo se crea? Van a dar clic derecho, van a escribir sender, van a darle enter. Ustedes pueden cambiar el nombre acá en la parte superior. Aquí le vamos a colocar que sea parpadear, y este lo vamos a conectar. Voy a dejar los dos solo para que vean, digamos, más o menos cómo lo estoy armando. Este de arriba lo voy a borrar porque era lo que utilizaba antes, pero en este momento ya lo necesito. Tenemos el parpadeo. Ahora, lo segundo que voy a hacer es crear lo que son los disparos, o lo que van a ser las balas. Las balas las tengo acá, las voy a habilitar. Entonces recuerden que aquí dentro de casco vamos a dar clic derecho, vamos a crear un nulo, y este nulo lo vamos a llamar balas. Voy a colocar balas 2. Balas 2. ¿Qué hacemos en estas balas 2? Si se dan cuenta, en el anterior, le voy a poner el visible, son eso que estamos viendo acá. Y estas balas 2, ¿qué es lo que va a hacer? Van a importar aquí en la carpeta, la carpeta que dice cápsula, es un modelado 3D, le van a dar clic mantenido y lo van a arrojar aquí también los assets. Como yo ya lo tengo, entonces él me va a aparecer acá arriba. Vamos a ir a buscar acá arriba, dice cápsula. Entonces aquí en balas 2, lo que va a hacer es darle clic mantenido. Voy a parar por ahora mi video. Vamos a dar clic mantenido en cápsula y lo vamos a arrojar dentro de la carpeta que se llama balas 2. Cuando yo lo agrego, vamos a colocarle estos mismos tamaños que tenemos antes. Vamos a mirar acá adentro. Tengo dos que se llama balas arriba y balas abajo. A estas cápsulas yo les dejé un tamaño de 6, 1 y 1. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo con el que está abajo. Voy a deshabilitar esto. Vamos a ir aquí a la cápsula de abajo. Vamos a colocar 6 y queda 1 y 1. Se dan cuenta, esta es la cápsula. En este momento se ve que no tiene ningún material. Vamos a agregarle un material. Ustedes pueden crearle material como entran acá dentro de la cápsula, dice cápsula, le vamos a dar en sumar y aquí tenemos unas. En este caso yo ya creado un material que era un material rojo y que decía cápsula. Vamos a buscar por aquí en estos materiales, dice cápsula mat. Entonces vamos a buscar exactamente ese material para agregárselo. Entonces yo lo tengo aquí. Aquí van a aparecerles muchos materiales porque son de las naves.
pero ustedes van a buscar el que ustedes crearon, que en este caso yo creé uno que se llamaba material, cápsula mat, que está de color rojo, simplemente es para darle este color rojo. Pero ahora necesitamos rotarlo, entonces vamos a rotarlo. En este caso nos damos cuenta que hay un solo eje que nos va a alterar esto. Voy a dejar todo en 0 acá para comenzar desde 0. Y en el eje D estamos rotando en el eje que no es. Vamos a rotarlo. Bueno, primero que todo, el escalado aquí de la cápsula no es directamente dentro de cápsula, sino aquí donde dice cápsula. Es en la carpeta de arriba, porque yo lo estaba rotando dentro del objeto. Entonces donde le colocamos la posición del escalado de 0, 1, 1, en esa parte, en esa carpeta es que vamos a colocar la rotación. Y se dan cuenta que coloqué una rotación ya de 90. Ahora lo que yo hice después solo fue ubicar hacia la izquierda. Creé dentro de este que dice balas 2. Le creé otra carpeta. La vamos a llamar nulo. Le creé balas arriba. Voy a quitar un momento el audio del computador. Balas arriba. Damos enter. Bueno, voy a colocar solo arriba. Y lo que voy a hacer es esta cápsula, le doy clic mantenido, la pongo abajo y queda ahí. Vamos aquí dentro de cápsula, control C, control V, la copiamos, la desplazamos a la derecha. Ahora hacemos exactamente lo mismo con la carpeta que se llama arriba, que son las balas de arriba. Vamos a dar control C, control V. Y como ya las tenemos acá, simplemente las vamos a bajar. Vamos a hacer más o menos así. Ahora, ya tenemos dos. A esta la voy a colocar abajo. Solo para saber que unas son las balas de arriba y otras son las balas de abajo. Ahora, dentro de balas vamos a crear un plano. Este plano solo va a ser la guía para saber dónde está el centro. Si se dan cuenta, digamos las balitas están un poco más abajo. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a dejarlas un poco más acá arriba. Buscando lo que estamos buscando en este punto es que queden como en la mitad de este plano. Él va a ser como la guía para nosotros saber en qué punto va a estar el colisionador. Entonces lo vamos a dejar más o menos así. Y que nosotros veamos que más o menos queda, digamos, a la misma distancia de aquí a la parte de arriba del plano y en la parte de abajo del plano. Ya tenemos las balas. Esas mismas balas son las que tenemos acá arriba. Ahora, es importante empezar a mirar dónde vamos a colocar estas balas, porque necesitamos que estas balas se muevan con la nave. Para esto, lo que vamos a buscar es que con estos parches, que el programa sepa que cuando yo parpadee, va a grabar esa posición de donde yo parpadeé y va a hacer que esa bala comience desde este punto donde está la nave hacia atrás hasta que toque la otra nave, que es la nave enemiga, y genere la colisión. Por eso es que en la nave de atrás, en este momento, se ve que tiene un plano que yo le puse por dentro. Recuerden que antes nosotros le habíamos colocado aquí enemigo, decía nave enemiga, y dentro de enemigo creé este plano. Este plano es este que está acá. Lo que queremos es que cuando toque este plano de la nave enemiga con este plano de las balas que estamos viendo acá, genere la colisión. Cuando genere esa colisión, es decir, cuando estén en la misma distancia y posición, va a hacer que sume un número en la parte de arriba. Entonces vamos a volvernos nuevamente a nuestras balas. Vamos a buscar acá la bala. Yo lo que hago es tocar F, toco el objeto en mi escena y luego toco F para ubicarlo. Bueno, ya está así. El siguiente paso es, vamos a crear las posiciones de esta bala para que tenga esa misma posición de la nave. ¿Cómo hago esto? Voy a colocar un poco más pequeño que la imagen y vamos a ir a buscar dónde está la posición de nuestra nave aquí en el editor de parche. En el editor de parche era el primero que encontramos. Entonces estaba el add, está el exponencial para que sea suave, está el clamp que limita hasta dónde se va a mover la nave, el pack, y encontramos donde dice posición swings 3, listo. Aquí vamos a dar clic derecho y vamos a crear un unpack. Recuerden que el unpack es para volver a sacar los valores de este pack, es decir, de dónde está la nave. Entonces me va a dar la posición de la nave. Luego voy a crear 3 add. Estos 3 add se van a conectar con este unpack, con esta carpetica, en cada salida. Entonces en la salida de X conecta una entrada del add, en la de Y con otro add que está abajo, y en la de Z con otro add que está en la parte de abajo. Ahora, luego lo que hacemos es nuevamente crear un pack. ¿Por qué lo hice de esta forma? Porque necesito controlar
la posición de esas balas cuando las coloque. Vamos a ver que si digamos yo coloco acá, voy a conectar todo con la entrada del pack, y en el dado caso que yo intentara conectar, vamos a ver digamos la posición, ¿dónde está acá? De balas. Entonces yo selecciono la carpeta de balas que está acá a la izquierda, voy a ir a la derecha y vamos a seleccionar donde dice posición. Si yo conectara esto directamente acá, las balas se van a dar cuenta que ahorita están perfectamente, digamos, en la posición de nuestra nave. Lo vamos a bajar acá un poco, vamos a tocar F para ver, y si se dan cuenta, están ahí. Aquí es donde nos damos cuenta que tenemos que, digamos, reubicar nuestros disparos. Realmente las balitas solo van a ser decorativas, porque lo que importa aquí que hace la colisión es este plano del centro que es rojo. Ya teniéndolo así, ya puedo reubicar nuevamente mis balas. Quiere decir, yo muevo acá un poco, perdón, aquí muevo toda la carpeta, estoy entrando a la carpeta que dice arriba, y voy a seleccionar la cápsula que está dentro de la carpeta de arriba. ¿Para qué? Para simplemente moverla y posicionarla como más o menos donde sería, donde salen las, donde está de donde se disparan los láser. Entonces hacemos acá exactamente lo mismo, lo adecuamos, lo bajamos acá un poco, lo corremos hacia adelante. Y ustedes pueden decidir, digamos, aquí hacer dos formas. Uno sería hacer con la de abajo, reubicarla también manualmente. Pero también, digamos, hay una forma que sería más sencilla, que sería, yo puedo borrar esta carpeta que era las balas de abajo, volver a copiarla de arriba, control C, control V. Como es exactamente ya la misma distancia de derecha a izquierda, si se dan cuenta, si yo solo las bajo, pues me van a quedar a la misma posición de las de arriba. Desde ahí saldrían los láseres de la nave. Y listo. Ahora, ¿qué vuelvo a hacer? Pues recuerden que decía arriba y queda con la copia con dice arriba 0. Pues lo que le voy a colocar es que diga abajo, para que nos quedara así como ordenado. Y vamos a subirlo para que nos quede arriba del plano, para que sepamos que las dos primeras son las balas y lo que está abajo, que es ese plano 0, es el del colisionador. Listo. Ya tenemos, si se dan cuenta, ya lo que serían los disparos están haciendo el movimiento. Pero realmente no quiere decir que va a quedar así, sino simplemente este fue una guía para movernos. Pero digamos, nos damos cuenta de algo. Si es por estética, si yo giro la cabeza de izquierda a derecha, las balas no rotan igual, ¿no? Para esto, resulta que la nave nosotros le habíamos creado antes una rotación. Entonces voy a abrir aquí nuevamente y vamos a ir a la parte de abajo. Vamos a buscar donde dice Star Wars TIE Receptor, y aquí está la rotación. Estas son las rotaciones que la nave tiene para que interactúen con el movimiento de la cabeza. Si yo cojo estas balas en la carpeta donde dice balas 2, activo integro la rotación a nuestro editor de parche y lo coloco y lo conecto directamente, se van a dar cuenta que él debería hacer lo mismo. O sea, tiene la rotación, pero la diferencia es que como él está en una carpeta, necesita la sumatoria de lo que sería para rotar. Entonces, para esto, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar este pack que está acá, vamos a ponerlo acá abajo, vamos a desconectarlo y vamos a conectar esto acá abajo. Como hemos visto antes, este necesita tener la rotación, pero vamos a mirar en dónde nos queda para que se mueva del mismo modo. Vamos a conectarlo. Ahí nos damos cuenta que le falta una rotación. Vamos a quitarle esto. Queda en negativo, es decir que están rotando hacia el lado contrario. Y para esto lo que podemos hacer es colocar un multiplicar que se conecta a este delay. Lo conectamos acá, lo conectamos aquí a la parte de abajo y le colocamos -1. Yo coloqué aquí un mínimo y es un multiply, que es un multiplicador. Entonces voy a volver a colocarlo porque me equivoqué del parche. Colocamos acá, lo conectamos aquí a la entrada de abajo y le colocamos -1, lo cual hace que quede negativo para la rotación. Vamos a ver así que la están rotando. Ahí digamos rota, pero si se dan cuenta no es igual de rápido que el disparo. Vamos a colocar lo directo de subtract, a ver si quitamos el delay y listo. Entonces vamos a verlo un poco más grande para entender. Aquí lo que dice es que como se tiene un delay, quiere decir que toma un tiempo, unos segundos para rotar el objeto cuando uno mueve la cabeza. Entonces lo dejé directamente desde subtract con un multiplicar para hacer la acción invertida
de la rotación. Ahora, vamos a dejarlo un poco más grande para ver qué significa esto. Que si yo ya giro, se dan cuenta que ya los disparos están rotando al igual que la nave. Listo, ya tenemos esto. Ahora vamos con la parte de... Voy a borrar este que hice balas, porque pues ya no, este era el del diseño anterior. Ya tenemos listo donde está lo que hice balas 2 acá. Aquí también dice rotación. Si se dan cuenta, las balas yo las puedo conectar ahí abajo, pero vamos a probar solo para que se den cuenta. Esta era la del Interceptor, que es, esto quiere decir que es la nave enemiga. Pero si lo conectan directamente al que dice X-Wings 3D listo, vamos a conectarlo directo, se van a dar cuenta que él automáticamente ya cogió también la posición de las balas. Solo que las balas en este punto están mirando al contrario. Por ahora lo vamos a dejar con el de abajo porque ya sabemos que nos trabaja perfectamente con el de abajo, como lo hicimos, que es este, y que nos queda mirando de frente. Bueno, ahora tenemos ya listo esta parte de las balas. Ahora tenemos que agregar lo que va a generar los colisionadores. Para eso primero necesitamos el que graba la posición de cuando yo parpadee y que él dispare. Entonces voy a buscar en mis parches el que se llama, en este caso se llama Vector 3 Saber. Voy a desconectar este que dice balas 2 porque ya sé que está bien la posición. Conecto este a donde dice Vector 3. Y aquí, este parche lo que hace es que graba la posición de cuando yo parpadeé. Les voy a mostrar ya cuando esté funcionando para que entiendan qué es lo que hace. Entonces, antes desde que funcione este grabador de posición, porque si yo lo conecto acá directamente, se van a dar cuenta que él se queda. Vamos a reubicarnos acá. Que él ahorita está ahí quieto, en ese punto. Pero si yo le coloco acá un sender, ¿se acuerdan que creamos un receiver? Nosotros creamos uno que era un parpadeo. Esa conexión se llama un parche, se vuelven como parches inalámbricos, que lo que hacen es que no se vea esa lineecita, pero igual están conectados entre ellos. Aquí el que recibe lo va a quedar donde está la fecha y me va a aparecer parpadear. Recuerden que para que aparezca este parpadear tiene que estar primero conectado el sender, que es este que está acá a la izquierda, que dice parpadear. Si yo no creo ese bloque que dice parpadear y le escribo parpadear, cuando yo vaya acá al otro lado, no me va a aparecer en estas opciones el parpadear o el texto que ustedes le coloquen. Acá adelante vamos a colocar un parche que se llama blink. Este se va a conectar a este que se llama blink. Luego vamos a conectar esta salida del blink a donde dice save. Entonces si se dan cuenta, lo que pasa acá, yo voy a subir, parpadeo y se queda con esa posición de ahí arriba. Si yo estoy acá abajo y parpadeo, se queda con la posición de ahí abajo. Por eso es que se llama un vector de 3 posiciones que graba la posición donde va a quedar. ¿Esto de qué nos va a servir? Que realmente el juego tenga una lógica cuando uno dispare. Cuando una persona dispara y se mueve, ese disparo va a seguir esa trayectoria que tenía antes, no la que va a tener al final. Por eso es que se necesita este grabador, que yo disparé, se quedó en esa posición y la bala va a ir hasta atrás en esa misma línea. Listo, ya tenemos el que nos graba la posición. Cada vez que yo parpadee, debería quedar en la última posición que yo hice el parpadeo. Ahora vamos a crear uno que se llama, que es el que va a hacer el movimiento desde este punto de la nave hasta atrás donde está la otra nave. Ese vector se llama free fall. Este vector, recuerden, estos dos vectores, esos los creó una persona en la comunidad, los dejó gratis cuando estábamos en el grupo de las cacatones, y él creó estos vectores. El free fall lo que hace es que va a tener una posición inicial y una posición final, pero si digamos fuera una pelota también haría una curvatura de como baja. Cuando ustedes tiran y por la gravedad hace una curvatura y cae. En este caso, este free fall no tiene la gravedad porque necesitamos que él siga derecho, como cuando uno dispara la bala que sigue derecho, digamos en este caso hipotético del juego. Voy a conectar el Vector Saber a donde dice posición inicial. Aquí vamos a hacer unos cambios. Voy a desconectar. Los cambios, ¿cuáles van a ser? La velocidad inicial va a ser 0, 0 y en Z, porque necesitamos que comience desde adelante hacia atrás, va a tener una posición de menos 30. Eso quiere decir que él va a comenzar a acelerar hacia el fondo o en el eje Z hacia atrás. Luego,
El siguiente que vamos a cambiar es el que llama Time Elapse. Vamos a crear acá en la parte de atrás un offset. Vamos a crear un runtime. Ese runtime se va a conectar al valor. Y el blink, que es el parpadeo que está acá en la parte de la izquierda, vamos a conectar al reset. ¿Esto qué es lo que hace? Si ustedes ven el offset, cuando yo parpadeo, él vuelve a comenzar desde cero el conteo. Esto lo hacemos para que cada vez que yo parpadee, el láser comienza desde el punto de la nave, se va hacia atrás, pero si vuelvo a parpadear, él vuelve otra vez a comenzar desde adelante hacia atrás. ¿Dónde se conecta este offset? Se va a conectar aquí donde dice Time Elapse, que es tiempo, el tiempo ya que ya haya pasado. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Si yo parpadeo, en ese momento no pasa nada porque, ¿te acuerdas las balas que teníamos conectados al grabador de posición? Pues ahora la conectamos al que dice balas 2. Ahora, en ese momento él no aparece porque hasta que yo parpadee va a ser el movimiento. Entonces yo parpadeo y ahora se dan cuenta que él se va hacia atrás. Y yo puedo parpadear y mover la nave y él va a mantener pues, esa posición, como les decía, que él debería tener. Entonces, esto es digamos que la parte pues, más importante para que funcione el juego. Que es que yo pueda parpadear, él mantenga su posición, pero adicionalmente que pues digamos después va a generar la colisión. Entonces aquí yo ya puedo siempre pues ya simplemente ir probando, viendo que me quedó funcionando. La velocidad la pueden alterar aquí donde dice tiempo pasado, pues que en este caso el runtime mantiene la animación que va hasta el fondo, y si quiero que sea más lejos pues la vamos a modificar acá el Z. Bueno, ahora ya tenemos listo lo que es el disparo. Ahora vamos a pasar al colisionador. Aquí tenemos un parche a la izquierda que se llama Distance Collider. Entonces vamos a agregarlo, clic mantenido. Y esta distancia de colisionador vamos a sacar de este mismo para ponerlo acá. Y ahora necesitamos agregar la otra parte de atrás que va a ser necesitamos que sea la posición de la nave enemiga. Si se dan cuenta, ahorita la nave enemiga, que es la que está atrás, no se mueve, ¿no? Ella está ahí quieta. En el video anterior les habíamos mostrado cómo se hacía para que la nave funcionara, que es un loop, y este loop simplemente lo va a mover de izquierda a derecha, de arriba abajo. Pero en este caso, para hacerlo un poco más fácil, yo creo un vector que se llama movimiento nave enemiga. Dentro de este vector tenemos exactamente, dentro de este parche, tenemos exactamente lo que vimos en el tutorial anterior, que es, en el anterior vimos que era un loop que movía con un random en dos posiciones, que era X y Y. Tiene este clamp que no deja que se salga la nave de estos parámetros, digamos de estas distancias, y queda conectado pues directamente aquí al final a la nave. Yo lo puse todo en un bloque para que fuera más sencillo. Si ustedes no, digamos, no quieren volver a reubicar todo, porque resulta que esto lo teníamos aquí antes atrás, entonces yo lo coloqué en el bloque para que ustedes lo puedan tener cerca a donde vamos a generar el colisionador. ¿Y que va a ir conectado acá a esto? Lo primero, aquí yo les dejé en la entrada, tiene un nombre que se llama ScreenTap. Entonces vamos a crear un parche que se llama ScreenTap, y a esa entrada lo vamos a conectar. Y aquí en la parte de arriba dice anti-loop aumentar velocidad. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Que cada vez que colisione, la nave se va a mover más rápido. Entre más le disparen, más la nave empieza a acelerar sus movimientos. Este anti-loop lo vamos a agregar. Este sí, digamos, no hay necesidad que lo agreguen. Voy a mirar aquí en la parte de arriba. Si yo oculto aquí casco y juego, lo encontramos aquí en la parte de abajo. Voy a eliminar ese que está ahí para poderles mostrar de cero. El anti-loop que está acá abajo. Vamos a darle clic mantenido. Lo colocamos donde ustedes deseen, no importa. Este anti-loop tiene dos partes. La primera, que cuando yo la jalo del anti-loop acá, ahí digamos él me desubicó, me mandó por allá muy lejos, pero recuerden que aquí está el mapa. Podemos ir a ubicarlo nuevamente. Yo sé que estaba en esta parte del mapa. Y este anti-loop lo que vamos a hacer es conectar la parte de abajo que dice pulso de bloque a anti-loop aumentar velocidad. En la parte de acá abajo vamos a conectar lo que es la posición del bloque. ¿Qué quiere decir esto? Esto va a ser como él va a activar la... no, en este punto todavía no, sino lo que vamos a colocar es la posición de la nave, porque si se dan cuenta en este momento la nave pues no se está moviendo. Entonces lo que voy a ir es a buscar mi nave enemigo. Aquí en juego yo le tengo enemigo y aquí está la posición. Entonces colocamos la posición. Si yo conecto esto acá, se van a dar cuenta que ahora la nave
hizo un movimiento por ahí, intentó moverse. Y ahí se está empezando a mover. Recuerden que en el video anterior les decía, o sea, en el video anterior está, lo hicimos, lo dejamos ordenado por aquí en la parte de la izquierda, dejamos que quedara una posición donde la nave se iba a mover. Entonces no se preocupen, si ustedes tienen esa posición, simplemente escoger todos esos parches o simplemente lo borran y utilizan este parche y lo conectan y ya queda funcionando. Entonces ya vemos que la nave ahora se mueve de vez en cuando. Ahora, este colisionador lo que nos va a hacer es que cuando él encuentre las balas y cuando choquen contra el enemigo, debería generar un pulso, que es lo que llamamos la colisión. Entonces ahora en esta parte de donde dice movimiento de nave enemiga, la vamos a conectar a donde dice segundo objeto posición. Aquí tenemos una tolerancia. Esa tolerancia es qué tanto tiene que ser tan preciso el objeto para que cuando colisione genere, digamos que tan sensible es que este objeto pase sobre ese objeto y genere la colisión. Si ustedes le ponen más, pues más fácil va a ser el juego, es decir, más fácil va a ser, los disparos van a tocar más fácil la nave enemiga. Si le ponen menos, pues más complicado. En este caso lo dejamos en 1.33. Ahora vamos a hacer la parte de lo que es el número. Ya tenemos listo. Ahora necesitamos ver que realmente esté funcionando pues lo que sería la colisión. Aquí hay varias formas de probarlo. Recuerden que está este anti-loop block, que cada vez que le dispare va a acelerarse. Vamos a de una vez dejarlo conectado. ¿Cómo se deja conectado? Vamos a buscar el anti-loop block en nuestra escena. Al lado derecho hay una parte donde dice inputs y dice pulso to block. Este me lo mando por acá muy lejos. Vamos a reubicarlo porque yo lo necesito tener nuevamente aquí donde tenemos toda la programación de los colisionadores. Llegamos acá. Listo. El pulso to block se va a conectar a esta distancia de colisionador. Recuerden que esto sirve para que cada vez que yo le dispare, si le disparo bien a la nave, él debería empezar cada vez más a subir la velocidad de moverse. Que en este momento no lo podríamos saber, no tendríamos una certeza de que esté pasando. Pero si ustedes se dan cuenta de la nave, ya que le he disparado varias veces, ya la nave empezó a moverse más rápido y más rápido y más rápido. Pero para tener seguridad de que está funcionando, los podemos saber es con el puntaje. Entonces, ¿cómo se ve para el puntaje? Vamos a buscar el que habíamos creado que se llama Canvas 0, que se llama 2text, que si ustedes lo renombran debería tener el nombre, es de score o puntaje. Vamos a colocar acá aquí en español, puntaje. Puntaje. Listo, adentro está el 2text. Aquí a la derecha en sus propiedades encontramos la parte donde dice tipografía, le coloco número 0 y agrego este text. Antes de todo esto, de esta parte, vamos a clic derecho, un contador, lo conectamos aquí al incrementar, luego le creamos un parche que se llama toString, lo conectamos acá y lo conectamos a el contador. Ahora, donde dice máximo de conteo en el contador, le vamos a colocar 999, es un conteo como casi infinito. Por último, vamos a empezar a colocar aquí cuando se termine el juego, que ya ahorita vamos a ver cómo se hace la programación del primer juego, pero vamos a probar a ver si se está sumando. Entonces empiezo a disparar y cada vez que él colisiona, ya nos damos cuenta que nos empieza a sumar. Entonces, si yo muevo mi cabeza y empiezo a buscar apuntarle lo más que pueda a la nave, vemos que está subiendo los puntajes. Y la nave empieza a moverse más rápido y más rápido. Bueno, ya prácticamente tenemos el juego. O sea, llegaste a este punto que ya tienes el juego listo. Es como ya, digamos, uno lo ve como complicado, pero mientras uno tenga esos parches, uno puede hacer unos juegos muy avanzados como estamos viendo. Realmente, juegos así, si ustedes miran la comunidad Spark AR Community, existen muchos tipos de juegos, pero digamos así como estos, no se encuentran mucho. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que inicie y termine el juego. Es decir, terminé y comenzó, hice tantos puntos, terminó y me salió una pantalla de Game Over. La pantalla de Game Over vamos a agregarla aquí dentro de casco juego, casco y juego, clic derecho, agregar, vamos a colocar acá un plano. A este plano le voy a crear un nuevo material, que aquí digamos yo lo tenía que se llamaba Game Over, y si le doy clic, este material ya tiene aquí una imagen. Vamos a buscarlo acá, simplemente que hice, no fue nada complicado, es crear un material. Vamos a desplazar aquí materiales, creamos un material.
que es este. A este material le puse una textura que descargué, que vamos a ver la textura, que es esta que dice Game Over. Aquí a la derecha, vamos a esperar, dice Game Over. Entonces a ese material le coloqué esa textura. Pueden descargar el Game Over de internet, yo lo descargué de FreePic. Vamos a seleccionar ese plano que tiene ese Game Over. Vamos a colocarle aquí fin al juego. Vamos a arreglar un poquito sus dimensiones, que recuerden que ustedes suprimen, si tienen seleccionado en la escena y oprimen F, él le va a ubicar. Vamos a dejarlo un poquito más anchito para que quede acá. Vamos a dejarlo grandote para que la persona le salga el Super Game Over así grandote. Y ¿qué es lo que vamos a hacer con este? Le voy a colocar el visible aquí dentro del editor de parche. Entonces final juego, acá a la derecha el visible. Voy a deshabilitarlo un momento porque vamos a empezar a crear el tiempo del juego. El tiempo del juego lo creamos de esta forma. Vamos a crear aquí abajito, a crear, podemos utilizar este mismo screen tab. Vamos a escribir acá un offset como habíamos hecho antes. Entonces offset, vamos a conectarle un runtime. Vamos a colocar este screen tab que se conecta aquí al reset, aquí el runtime. Adelante le colocamos un mayor que, un parche que se llama greater than. Lo conectamos, el juego nos va a durar 40. En ese tiempo no son segundos, pues son como segundos, pero no son perfectos, pero se supone que son segundos. Vamos a crear un switch. A este switch lo vamos a conectar directamente a este juego final. Y aquí donde dice greater than lo conectamos al que dice on. Pero el screen tab que está acá atrás lo vamos a conectar al turn off. ¿Qué es lo que hace esto? Entonces vamos a tocar la pantalla. Bueno, para terminar, si yo toco la pantalla en este momento no se me reinicia este número que está acá arriba que dice 59. Este screen tab que vemos acá vamos a conectarlo aquí a nuestro contador que dice jump. Entonces quiere decir que cada vez que yo toque la pantalla va a mandar el contador a 0. Pero no solo va a hacer eso, entonces lo manda a 0, me va a apagar este Game Over y va a reiniciar el tiempo del juego. Entonces vamos a probar. Entonces toco, voy a empezar a dispararle al personaje. Vamos a ver que le disparamos. A él se va a empezar a mover más rápido, más rápido. Si le sigo disparando se mueve más rápido, más rápido. Voy a intentar hacer toda la cantidad de puntajes que podamos. Le disparamos. 42, 46, 50. Alcanzamos a los 60, 60, 70, está, y 85. Vamos a ver que ya casi va a llegar a los 40. Listo. Entonces ahí ya, en este punto, si yo sigo parpadeando, él va a seguir haciendo colisiones atrás. Pero ya no sale el Game Over. Si ya tocó mi pantalla, vuelve a reiniciar. ¿Qué deberíamos hacer para que, digamos, después de que termine el juego, si yo parpadee, no siga sumando? Aquí está esta parte que llama distancia. Y si quiero que recuerden que si el juego quieren que sea más complicado el disparar, si yo le pongo 1, cada vez es más complicado. Tiene que ser más preciso el disparo para poderlo hacer. Si le voy bajando, si le pongo 0.2, se van a dar cuenta que por más que yo dispare, ya digamos ya no está sumando. Recuerden que con este es el que pueden medir la cantidad, digamos, de precisión que necesitan que el colisionador, digamos, funcione. Lo pueden dejar pues, al gusto que ustedes deseen. Digamos, lo vamos a intentar dejar de pronto para que sea un poco más difícil. Este es todavía demasiado complicado. Lo podemos dejar como en 1. Para que no sea tan fácil como digamos me estaba pasando. Ya en 1 tiene que ser un poco más preciso para poderle dar. Digamos, ahí ya se ve. O de pronto, digamos que 0 como 0,8. Listo. Pero bueno, ¿qué hacemos para que cuando termine el juego no genere, no sigan sumando puntos? Esto pasa es porque como todo atrás queda trabajando, lo que nosotros podemos hacer es que cada vez que termine el juego, es decir, que se cumpla esta condición de los 40 segundos, esta parte de acá que dice distancia, me lo convierta en 0. Al esto estar en 0, no me suma. Entonces lo que yo voy a hacer es darme un poquito aquí de espacio. Vamos a crear aquí una animación. Vamos a crear acá una transición. Y esa transición vamos a agregar. La vamos a convertir. Está en vector 3. Es decir, tiene para 3 vectores. Le vamos a dar clic donde dice vector 3 y lo convertimos a un número. Conectamos al progress, animación con la salida de arriba que es progress.
y conectamos acá. Sabemos que tiene que subir, tiene que ir, en este caso lo que vamos a hacer es que comienza en 0.8 y va a terminar en 0. Cuando se termine el juego, ya los colisionadores tienen esta distancia de colisionador tan pequeña que nunca va a sumar. Lo conectamos acá a la distancia. Aquí lo que podemos hacer es que cuando termine el juego va a activar este play. Eso quiere decir que lo va a poner en 0. Pero cuando yo toque la pantalla va a reiniciarlo. Es decir, él vuelve nuevamente a estar en 0.8. Ahora vamos a probarlo. Entonces se dan cuenta acá, me marca 0.8 en la distancia. Si yo empezara a jugar, como tenemos esto muy largo, lo vamos a bajar a 10. Para que cuando yo llegue a 10 se activó, pero yo estoy parpadeando en este momento y él ya no me está sumando nada atrás. Y eso pasa porque como yo le bajé tanto la distancia al colisionador, por más que parpadee ya no va a sumar ningún punto, porque ya es imposible que pueda generar la colisión, por lo que está en 0. Si vuelvo a tocar la pantalla, se van a dar cuenta que ya él vuelve a subir a 8. Y en teoría debería subir. Vamos a ver. No quedó. Vamos a... Ah, no, así ahí sí está. Vamos a ver si le doy. Vamos a intentar nuevamente. Vamos a ver si se deja disparar. De pronto 0.8 es muy bajito para poder... ¿qué? Generar la colisión. Entonces no la vamos a dejar en 0.8. 1 en 1. A ver, nuevamente. Ya. Entonces nos damos cuenta que ahí empezó a sumar. Empieza a sumar. Van a pasar los 10 segundos. Y ahí me está sumando y ahí sigo parpadeando y ya no me suma más puntos. Entonces digamos en este caso fue que le dejé muy bajito. Ya si se dan cuenta, después del rango de 1 hacia abajo la colisión no se genera. Tendría que no tenerla en 1 o probar en 0.9, 0.95, 98 y así sucesivamente. Así es que creamos el juego de Star Wars y este sería, digamos, el mapa de todo eso que encontramos. Recuerden que si quieren esta plantilla así como la tenemos, esa plantilla tiene unas instrucciones de más, que es gira la cabeza, que están acá a la izquierda. Vamos a ver dónde están nuestras instrucciones. ¿Qué es esto que está acá? Que dice que toca para comenzar, mueve la cabeza y parpadea. Tiene esas 3 instrucciones cuando uno comienza el juego. Eso pues si digamos no se los explico, de pronto se los puedo decir en otro tutorial, pero pues aquí está la plantilla. Si la compran, pues ahí pueden tener, digamos, adicionalmente esta programación de que uno simplemente le cambia las instrucciones. Son 3 instrucciones en un solo juego. Entonces para que tengan en cuenta pues que hay digamos que al juego. Si tienen alguna pregunta, si algo quedó algo muy diferente de la plantilla anterior, nos pueden escribir en los comentarios y miramos a ver si de pronto algo con esta plantilla nueva que tengo se cambió a la anterior. Y yo si algo pues digamos cuando hacemos los videos de respuestas, pues les respondo digamos a esas cosas que de pronto hayan cambiado directamente con la plantilla anterior. Pero más que todo digamos que digamos la estructura está. Bueno, ¿qué nos falta? Pues ocultar los planos que están. Esos planos simplemente son una guía para saber cómo trabajan los colisionadores. Entonces vamos a ir acá arriba, vamos a buscar donde dice balas. En este caso yo le colocamos, no fue balas, sino lo dejamos como están. Aquí balas 2. Este planito lo deshabilitamos el visible. Vamos a ir a donde está la nave enemiga y deshabilitamos el visible. Vamos a dejar el tiempo completo de los 40 segundos del juego. Aquí está en 10. Vamos a dejarle 30. Vamos a tocar la pantalla y se van a dar cuenta que ahora así quedaría el juego funcionando. Entonces ya, digamos, no vemos esa parte blanca donde está el plano. Pero en teoría funciona que sí o sí. Si el disparo no toca la nave, pues no, digamos que no suma puntos. Y adicional, pues recuerden que dejamos la programación para que cada vez que le dispare, entre más la dispare, más rápido se pone la nave. Eso lo que hace es aumentar la dificultad de poder dispararle a la nave. Entonces eso sería por ahora. Espero les haya gustado mucho este tutorial. Yo sé que el tutorial es un poco largo, pero la idea era, digamos, poderles explicar todo lo que se podía en este tiempo, que aprendieran cómo funcionan los colisionadores y cómo hacer este tipo de juegos que ya tienen una estructura bien avanzada. Entonces pues les agradecemos a todos por haber llegado a los 1000. Recuerden seguirnos en TikTok. Últimamente estamos harto en TikTok porque estamos aprendiendo a hacer los filtros de TikTok.
que la programación no, digamos, no es tan, para hacer editar, digamos, hacer efectos más avanzados como Spark es un poco más complicado porque hasta ahora lo estamos aprendiendo, pero síganos en TikTok como soy Daniel Murcia y nasa.carrero, donde estamos enseñando también cómo hacemos modelados con un programa que se llama No Más Cool, cómo los montamos después sea tanto para Spark Art Studio o Effect House, que es la plataforma gratuita que ya tienen las dos, tanto TikTok como Instagram, para ustedes poder hacer diseños de realidad aumentada sin ningún costo. Solo es descargarlo. En el caso de Effect House por ahora solo está en Mac, pero pronto, como siempre pasó con Spark, va a estar también va a estar disponible en PC. Pero entonces es bueno como estar siempre en ese tipo de nuevas tecnologías porque nos dan las posibilidades de poder trabajar para más clientes. Recuerden que nosotros vivimos de la realidad aumentada, tenemos cursos en Platzi, les vamos a dejar toda la plática, los enlaces directamente ahí en los comentarios. Entonces nos vemos en la próxima. Chao. Chao.